Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy, en colaboración con Planeta Agostini, vamos a realizar uno de los proyectos que nos proponen en su nueva colección Crea y Decora, proyectos fáciles con Chalpaint. Hace un par de semanas os compartí un vídeo en el que os enseñaba y conocíamos a fondo esta colección. Si no sabéis de lo que estoy hablando, aquí en la cajita de descripción del vídeo y por aquí por la esquinita os dejaré el enlace al anterior vídeo donde hablábamos más a fondo de esta colección. Si os queréis hacer con ella y suscribiros, aquí os dejo el enlace y el código Amparo, también lo tendréis escrito en la cajita de descripción. Y ahora vamos a escoger uno de los trabajos que nos proponen. En cada fascículo nos dan trucos, consejos, tips y trabajos que nos proponen que podemos realizar. Son trabajos muy fáciles de hacer. Aquí en un principio, en este primer fascículo, nos hablan sobre las brochas, pinceles y paletinas. Luego viene lo que os comenté en el vídeo, que si no lo habéis visto tenéis que pasar a verlo, las maderitas que nos mandan en cada fascículo para hacer nuestro propio mosaico. Y aquí ya empiezan las ideas. En esta primera nos enseñan a hacer un degradado sobre madera y así decorar un taburete. En esta siguiente idea, en una cajita de madera, nos muestran cómo hacer el estarcido utilizando stencil. Pues como veis en cada trabajo, aquí nos dan un truquito para realizarlo, los materiales que vamos a necesitar, dificultad del trabajo, la técnica y el tiempo que vamos a emplear. Este trabajo de aquí nos enseñan cómo poder decorar un capazo de mimbre. Seguimos customizando unas zapatillas. Ideas no les faltan. Y al final de cada fascículo nos hablan de un estilo distinto de decoración. En el primer fascículo, el estilo provenzal. Pues yo he escogido decorar un capazo. Yo no tengo ningún capazo ahora en casa, pero sí tengo esta cesta de mimbre que para el caso va a ser lo mismo. Y aquí tenemos con todo detalle las instrucciones y el paso a paso que debemos seguir. Pues vamos a ello. El fascículo aquí bien cerquita para seguir las indicaciones. Y lo primero que nos dicen es que con cinta de carrocero delimitemos la zona que vamos a pintar. Vamos a pegar bien el borde para que la pintura no se nos meta entre la cinta y nuestro soporte. Para darle color a esta parte de aquí de abajo, yo voy a utilizar esta pintura tiza, la pajarita, que nos viene en la colección en el tono Sal Ibiza. Y comenzamos a darle color. Como esta superficie es irregular, no es plana, la cinta puede que en alguna de las partes no se nos haya pegado bien. Pues para evitar esto, que la pintura se nos meta hacia adentro, las primeras brochadas que vamos a dar va a ser desde la cinta hacia abajo, nunca hacia la cinta, porque entonces se nos meterá la pintura. Vamos a ir con cuidado y metiendo bien el pincel entre el mimbre para que quede toda la superficie del mismo color. Y así vamos a ir pintando toda la parte baja, en mi caso de la cesta. Una vez ya se nos ha secado, retiramos la cinta. El siguiente paso, pues vamos a escoger la palabra o frase que nos guste y queramos transferir a nuestro capazo. Yo lo he hecho a mano alzada, pero podéis imprimir también la frase o palabra que queráis. Vamos a necesitar una hoja de papel carbón. Antes de colocar la hoja, vamos a centrar nuestra palabra y ahora levantamos y colocamos nuestro papel carbón sin mover la hoja para saber dónde va. Y para que no se nos mueva, vamos a sujetarlo con cinta de carrocero. Y ahora con un lápiz repasamos el texto.
Y ahora ya solo nos queda repasar las letras con el color que más nos guste. Yo he escogido el color negro para que contraste con el color sal Ibiza que he escogido y el color del mimbre. Pues con un pincel pequeño vamos a ir repasando nuestro texto. Y así vamos a ir pintando todas las letras. Y así ha quedado mi trabajo. No me digáis que no son fáciles las ideas que nos proponen en Crea y Decora. Y recordad que si os apetece suscribiros y haceros con esta colección, en este enlace con el código AMPARO. Ya me decís en los comentarios qué os ha parecido. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.